El condado inglés de Greater Manchester es hogar de más de 2 millones de personas. Ubicado en el noroeste, es el tercer condado más poblado del Reino Unido después de Gran Londres y West Midlands. Según la GMP Policía de Greater Manchester, se presentan alrededor de 200.000 informes de delitos cada año, y aunque los homicidios constituyen una proporción relativamente pequeña del número total, muchos de esos delitos más violentos permanecen sin resolver. En el episodio de hoy, buscamos arrojar luz sobre algunas de estas historias menos conocidas, mientras exploramos 4 escalofriantes casos sin resolver de Greater Manchester, Reino Unido. Louisa Hessian. El 8 de diciembre de 1984, el cuerpo de Louisa Jane Hessian fue descubierto a escasos 200 yardas de su casa en un callejón. Louisa, una chica de 14 años, había sido corredora y gimnasta talentosa. Sus compañeros de escuela, conmocionados por la noticia, recolectaron dinero y plantaron un cerezo en los terrenos de la escuela, acompañado de una placa con su nombre, con la esperanza de que pronto verían justicia. Pero casi 40 años después, su caso aún no se ha resuelto. Louisa era una estudiante extrovertida y popular en Bedford Alto, en la ciudad de León, que fue criada por su madre, Cristina, y su abuela, Elena. El 8 de diciembre, el día que mataron a Louisa, asistió a una fiesta en una casa en León Road con su novio, Craig Nueva, y sus amigos. Se le dio permiso para ir a la fiesta con la estricta instrucción de que volvería a casa antes de las 10:30 p.m. Si se podía confiar en ella con su toque de queda, se le permitiría asistir a la discoteca de la escuela unas noches después. A las 10:15 de esa noche, Louisa comenzó a despedirse. En su camino a casa, caminó por el centro de la ciudad y por la calle Santa Helens antes de girar hacia la calle Baco. Estaba a solo 1 minuto a pie de su casa, pero nunca regresó. 5 minutos antes de la medianoche, un padre y su hijo, que estaban paseando a su perro, descubrieron el cuerpo de Louisa en un callejón detrás de la calle Rugby. Cristina, quien acababa de notificar a la policía sobre la falta de su hija para regresar a casa, había pasado por la entrada del callejón donde yacía el cuerpo de su hija 3 veces, sin darse cuenta del horror dentro. Solo 3 días después de la muerte de Louisa, las autoridades revelaron que 3 mujeres jóvenes y niñas habían sido víctimas de ataques sexuales solo meses antes del asesinato. En agosto de 1984, la primera en una serie de mujeres que informaron este tipo de ataques se presentó. Carolina Gallagher, oficial de registros médicos de 20 años, estaba en camino a casa en Rugby Road, cuando un hombre de entre 18 y 20 años con un sombrero rojo y un chándal azul le tapó la boca y la arrastró al suelo. Aunque él la amenazó, Carol pudo salir de la situación gracias a su formación psiquiátrica. Después de hablar con el hombre, descubrió que él no podía conseguir una novia y hasta se disculpó por sus acciones. El segundo ataque ocurrió el 2 de septiembre cuando un hombre se exhibió a una niña de 16 años cerca de Martha Lane y amenazó con romperle el cuello si gritaba. Fue golpeada y empujada contra una pared, pero logró rodillazo en la ingle al atacante y escapó. Luego, el 7 de septiembre, solo un día antes de la muerte de Louisa, una niña de 17 años caminaba por la avenida central cuando un hombre apareció y se exhibió ante ella. La amenazó con matarla si hacía algún ruido e intentó empujarla al suelo, pero ella logró escapar. Un quinto ataque se documentó en mayo de 1985. Una semana tras el fallecimiento de Louisa, una policía vestida similar a la niña de 14 años recorrió el callejón donde hallaron su cuerpo. Los detectives intentaban activar la memoria de la gente con una táctica policial común entonces, pero con poco éxito. En enero de 1985, los investigadores emitieron un retrato hablado de un hombre de cara de bebé de 20 años y 1.75 metros de altura con quien querían hablar. La imagen se basó en las descripciones dadas por Carolina Gallagher y los adolescentes que habían sido atacados antes de la muerte de Louisa, pero el hombre nunca fue identificado. En la investigación en abril de 1985, el patólogo Jeffrey Garrett reveló que la muerte de Louisa había sido causada por presión en su cuello, consistente con su camiseta apretada alrededor de su garganta. Su falda había sido subida hasta su cintura y su ropa interior había sido rasgada.
Se cree que mientras el culpable cubría la boca de Luisa con una mano, apretaba su camiseta con la otra. El médico forense concluyó que aunque fue un asesinato ilegal, el perpetrador puede que no haya tenido la intención de matar a Luisa. Aunque se emitió un llamado a Crime Watch, no surgieron pistas concretas en el caso. Permaneció inactivo durante varias décadas hasta 2011, cuando las autoridades examinaron una muestra parcial de ADN, recuperada de la escena del crimen, y comenzaron a tomar muestras de hombres en las áreas de León y Wigan, buscando una coincidencia. Lamentablemente no hubo coincidencias. En casi 40 años, solo una persona ha sido arrestada en el caso. Fue interrogado en los días siguientes a la muerte de Luisa, y fue liberado bajo fianza. Nunca fue acusado en relación con el caso y posteriormente ha muerto. Tristemente, la madre de Luisa falleció en 2016 sin respuestas y sin justicia. Se ofrece una recompensa de 50.000 libras por información que conduzca a la identidad y condena del perpetrador. Las autoridades han señalado su creencia de que el atacante era local, conocía bien la zona y sabía que el callejón era un área más privada y apartada para llevar a cabo su crimen. Dorothea Leyden. El 24 de abril de 1971, Dorothea Leyden, de 17 años, pasó su noche en la primera fila de un concierto de Jimmy Ruffin en el discoteca Jardín Dorado en Wythenshawe. Dorothy, una ávida fanática de Motown, incluso pudo atrapar una toalla que Ruffin había lanzado al público después de pasarla por su frente. Salió eufórico del concierto, contento con los resultados. Sin embargo, después de que terminó la emoción, era hora de volver a casa. La adolescente y sus amigos se metieron en un taxi, pero ella se bajó sola en la estación de autobuses de Jardín Piccadilly, alrededor de las 2:30 am. Quería caminar el resto del camino a casa para ahorrar algo de dinero. El cuerpo de Dorothy fue descubierto más tarde esa mañana en Rochdale Road, en Collyhurst. Había sido agredida sexualmente y golpeada hasta la muerte con un ladrillo. La toalla del concierto, un recuerdo de la noche que debería haber podido recordar con cariño, todavía estaba en su bolso. Durante décadas, se sospechó que Trevor Hardy, apodado la Bestia de Manchester, era el responsable de su muerte. Hardy había quitado la vida a otros 3 adolescentes, Sharon Mossoff, Wanda Scala y Leslie Stewart. Fue condenado a cadena perpetua en 1977, después de haber sido declarado culpable de los 3 asesinatos. Atacó notablemente a Wanda Scala con un ladrillo. En el momento de la muerte de Dorothy, no había pruebas que vincularan a Hardy con el caso, y Lyons pronto se secó. Sin embargo, en 2004 la familia de Dorothy pidió a la policía que reexaminara el caso. Esperaban que con nuevas técnicas y tecnologías forenses, finalmente pudieran obtener algunas respuestas. Y aunque el asesino aún está suelto, lo que descubrieron es que Trevor Hardy, de hecho, no fue responsable de la muerte de Dorothy. Las pruebas de ADN obtenidas de la escena del crimen en ese momento no coincidían con la Bestia de Manchester, aunque situaron la investigación firmemente de nuevo en el punto de partida. Pero hubo cierto alivio al saber que esta teoría persistente finalmente había sido descartada de una vez por todas. En 2016, el programa Crime Watch de la British Broadcasting Corporation presentó un segmento sobre el caso, incluyendo una reconstrucción de los últimos movimientos conocidos del adolescente. La sargento detective Julia Adams, de la unidad de casos sin resolver, indicó que se obtuvo mucha información tras la emisión del programa, afirmando: «Hemos tenido una respuesta muy positiva. Recibimos 20 piezas de información que he revisado. Hemos llegado a 2 nombres que son muy emocionantes para nosotros y que vamos a seguir investigando. Sin embargo, si ha habido algún desarrollo en el caso desde entonces, no se ha hecho público. Y el caso de Dorothy sigue sin resolverse». Elsa Hannaway. Elsa Hannaway, 37, bailó la noche del 29 de octubre de 1987. Una mujer vibrante y llena de vida, Elsa se había mudado al Reino Unido después de dejar su hogar en la isla de San Vicente en las Indias Occidentales a la edad de 16 años. En la noche del 29 decidió tomarse un breve respiro de sus hijos y pasar un tiempo con ella misma y sus amigos, bailando y socializando en el Club Deportivo y Social West Indiana, antes de visitar el Gran Pub Occidental para tomar unas cuantas bebidas más. Elsa abandonó el pub con un hombre que luego comentó a la investigación que ella parecía muy desgastada. La próxima vez que se la vio fue en Queenie Crescent, tocando puertas en un intento de encontrar una fiesta. Poco después, sin embargo, regresó al club deportivo y social antes de salir a la 1:15 de la mañana. Alrededor de las 2:45 de la mañana, un testigo vio a una mujer parecida a Elsa, discutiendo con un hombre negro con rastas.
El testigo, que estaba saliendo de un taxi, recordó. Él la agarró por detrás y puso sus brazos alrededor de ella y le sujetó los brazos a los lados. El testigo comenzó a alejarse, pero miró hacia atrás a tiempo para ver a la mujer de rodillas y manos diciendo, «Oh, Dios mío», mientras el hombre la miraba desde arriba. Poco después de esto, Elsa fue golpeada hasta perder el conocimiento y arrastrada 100 yardas hasta el parque Whitworth en Rush Casa. Luego fue agredida sexualmente y golpeada con tal violencia que perdió un diente. Sufrió daño cerebral y le causaron graves lesiones internas. Su cuerpo fue dejado desnudo, y su ropa había sido dejada en la escena junto con un segundo reloj, que los investigadores pronto descubrieron que no era de Elsa, indicando que podría haber pertenecido a su asesino, y posiblemente se cayó en la lucha. El hombre con las rastas fue visto corriendo del parque a las 3:10 am. El cuerpo de Elsa fue encontrado alrededor de 5 horas después de su muerte por un corredor que pasaba por allí. En los días siguientes, las autoridades realizaron investigaciones de casa en casa y comenzaron a armar una imagen de los últimos movimientos conocidos de Elsa. Pero frustrantemente, no se ha sabido nada más de la identidad del hombre visto con la madre de 5 esa noche. El público tenía muy poca información para ofrecer, y en los años posteriores ha habido alegaciones de que la policía de la época era fuertemente racista, y se acusó a los oficiales de acoso, abuso y brutalidad hacia las familias en el área durante la década de 1980. Por tanto, muchos temían hablar con la policía, posiblemente dificultando la investigación. Aunque la investigación inicial involucró a 125 detectives, esencialmente se dejó de lado después de unos años cuando las autoridades se quedaron sin pistas para investigar. Joanne Hanaway, la hija mayor de Elsa, que tenía 17 años en el momento de su muerte, sintió que el caso de su madre fue olvidado. En 2016, se reexaminó el caso de Elsa. Los investigadores esperaban, al igual que la familia de Dorothea Leyden, que se pudiera encontrar nuevas pruebas forenses que les ayudaran a descubrir la identidad de su asesino. Pero tal como está, el caso de Elsa sigue sin resolverse. Evelyn Jackson. Evelyn Jackson era una bisabuela de 97 años que vivía en Vista Larga cuando fue brutalmente golpeada por un intruso en su casa el 28 de noviembre de 2003. Evelyn estaba sola en casa cuando sonó el timbre. Cuando lo respondió, fue recibida por un hombre que afirmó que estaba buscando a su bisnieta. Luego, la mandíbula y la cadera de Evelyn fueron destrozadas cuando la persona en la puerta golpeó a la anciana hasta derribarla antes de patearla. El perpetrador se llevó los ahorros de Evelyn, que ella había planeado usar para comprar regalos de Navidad ese año, y ella quedó traumatizada y gravemente herida en el suelo. Evelyn, parcialmente sorda, solo tenía un brazo y usaba silla de ruedas. Había sobrevivido al cáncer, un ataque al corazón y la tuberculosis a lo largo de su vida, y había estado viviendo sola como una anciana perfectamente capaz bajo la supervisión de un cuidador. El ataque fue diferente a cualquier cosa que la comunidad local haya visto, con su familia etiquetando al culpable como un cobarde. Evelyn fue descubierta poco después del incidente por un vecino, y fue llevada rápidamente desde su casa en Corte Bickerdike a la Infirmería Real de Manchester, donde se descubrió que estaba gravemente golpeada y magullada, habiendo sufrido una mandíbula y cadera rotas. Murió a causa de sus heridas 12 días después, el 10 de diciembre. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz sobre el horrible asalto que había sufrido, y un local ofreció una recompensa de 200 libras a cualquiera que supiera la identidad del atacante. Había cierta especulación de que el perpetrador era local y conocido por los jóvenes de la zona, pero nadie quería presentarse y hablar con la policía. Un niño de 14 años fue arrestado poco después del incidente, pero fue liberado bajo fianza policial en espera de investigaciones. Sin embargo, la investigación sobre la muerte de Evelyn se estancó poco después de comenzar. En 2016 el caso fue revisado nuevamente, y se lanzó un nuevo llamado a la información, aunque parece no haber obtenido pistas significativas. La nieta de Evelyn, Diana Monks, recordó lo horrorizada que estaba al ver la brutalidad que su abuela había soportado cuando fue a visitarla al hospital, declarando: «Casi me desmayo. Estaba cubierta de moretones. Su rostro estaba casi totalmente negro. Simplemente no entiendo cómo alguien podría haber hecho eso a mi abuela, una mujer de 97 años». Los seres queridos de Evelyn la describieron como fuerte, divertida, y siempre bromeando y riendo. Diane recordó: «Ella se extraña. Nunca dejó de hablar sobre recibir su telegrama de la reina cuando cumplió 100 años. Estaba tan emocionada». Trágicamente, el atacante de Evelyn aún no ha sido identificado. Si tiene alguna información sobre los casos de Evelyn Jackson, Elsa Hanaway, Dorothea Leyden o Louisa Hessian, puede contactar a Crime Stoppers de forma anónima al 0800555-111, y ahí tienes los hechos.
Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.